¿Alguna vez has mirado el cielo nocturno, ese vasto lienzo oscuro salpicado de incontables estrellas, y te has preguntado si estamos realmente solos en el universo? Una pregunta tan antigua como la propia humanidad, que ha inspirado mitos, religiones, y en la era moderna, un fenómeno que ha capturado la imaginación de millones: los objetos voladores no identificados, los ovnis. Pero más allá de las películas de ciencia ficción y los relatos populares, existe un misterio profundo y persistente que desafía nuestra lógica y nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Un misterio que ha llevado a gobiernos de todo el planeta a investigar, a ocultar y, quizás, a descubrir secretos que podrían cambiar para siempre nuestra visión del cosmos y de nuestro lugar en él. Si este tipo de misterios te fascinan y quieres explorar con nosotros las leyendas urbanas, los enigmas sin resolver y los fenómenos que desafían la explicación, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás muchas más historias que te harán cuestionar lo que creías saber. Porque, seamos honestos, la idea de que no somos la única inteligencia en el universo es, para muchos, a la vez fascinante y aterradora. Abre un abanico de posibilidades que van desde encuentros pacíficos con civilizaciones avanzadas hasta la inquietante perspectiva de ser observados, o incluso visitados, por entidades cuyo propósito y tecnología escapan a nuestra comprensión. Y en el centro de este enigma, se encuentra una pregunta aún más intrigante: ¿qué saben realmente los gobiernos sobre estos fenómenos? ¿Han estado ocultando información crucial al público durante décadas? ¿O están tan perplejos como el resto de nosotros ante la naturaleza de estos objetos que desafían nuestras leyes de la física y nuestra tecnología más avanzada? Considera por un momento la magnitud del secreto, si es que existe. Si algún gobierno del mundo tuviera pruebas irrefutables de la existencia de vida extraterrestre y de sus visitas a nuestro planeta, las implicaciones serían trascendentales. Sacudiría los cimientos de nuestras creencias religiosas, filosóficas y científicas. Cambiaría nuestra comprensión de la historia, de nuestro origen y de nuestro futuro. El impacto en la sociedad sería incalculable. No es lógico, entonces, pensar que cualquier gobierno que se encontrara con tal información la manejaría con la máxima cautela, quizás incluso con el más absoluto secreto. Pero, ¿hasta dónde llega ese secreto? ¿Se limita a la protección de información sensible sobre tecnología militar, confundiendo aviones experimentales con fenómenos inexplicables? ¿O se adentra en terrenos mucho más controvertidos, ocultando encuentros reales con naves de origen desconocido, testimonios de pilotos y personal militar, e incluso, como algunos sugieren, pruebas físicas de visitas extraterrestres? A lo largo de las décadas, han surgido innumerables relatos, fotografías y vídeos que pretenden mostrar ovnis. Muchos de ellos han sido desacreditados como fraudes, errores de identificación o fenómenos naturales malinterpretados. Pero persiste un núcleo duro de casos que desafían cualquier explicación convencional. Avistamientos realizados por pilotos experimentados, rastreos de radar inexplicables, objetos que realizan maniobras imposibles para nuestra tecnología actual. Estos incidentes, a menudo documentados por fuentes creíbles, alimentan la sospecha de que hay algo más detrás del fenómeno ovni de lo que la versión oficial nos cuenta. Y es aquí donde la figura del gobierno entra en juego. Desde los primeros avistamientos masivos en la década de los 40 y 50, los gobiernos de diferentes países, especialmente Estados Unidos, han mostrado un interés constante, aunque a menudo contradictorio, en el fenómeno ovni. Inicialmente, la preocupación se centró en la seguridad nacional, en la posibilidad de que estos objetos fueran tecnología secreta de potencias enemigas. Esto dio lugar a proyectos de investigación oficiales, como el famoso Proyecto Libro Azul, cuyo objetivo declarado era estudiar y explicar los avistamientos de ovnis. Pero, ¿fueron estos proyectos realmente transparentes y exhaustivos? ¿O sirvieron como una cortina de humo para ocultar investigaciones más profundas y secretas? Muchos investigadores y entusiastas del tema ovni sospechan que la versión oficial, que tiende a minimizar o desacreditar los avistamientos, no es la historia completa. Creen que los gobiernos saben mucho más de lo que admiten y que han estado ocultando información crucial al público durante décadas, quizás para evitar el pánico,
para proteger tecnología avanzada o por razones aún más oscuras y desconocidas. En este vídeo, vamos a sumergirnos en el fascinante y a menudo turbio mundo de los ovnis desclasificados. Vamos a explorar la historia de la implicación gubernamental con este fenómeno, desde los primeros informes hasta las recientes revelaciones. Vamos a analizar documentos desclasificados, testimonios de testigos clave y las teorías más controvertidas para intentar responder a la pregunta fundamental: ¿qué saben realmente los gobiernos sobre los objetos voladores no identificados que desafían nuestra comprensión de la realidad? Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber, porque el misterio que rodea a los ovnis y el papel de los gobiernos en su ocultamiento es mucho más profundo y complejo de lo que jamás imaginaste. ¿Estás listo para desvelar los secretos que se esconden tras la cortina del misterio? Si el misterio de los ovnis te parece un fenómeno moderno, producto de nuestra era tecnológica, te sorprenderá saber que los primeros avistamientos masivos que realmente capturaron la atención del público y, lo que es más importante, de los gobiernos, se remontan a las décadas de los 40 y 50. Un periodo marcado por la incertidumbre de la posguerra, el auge de la Guerra Fría y una creciente fascinación por los avances científicos y la exploración espacial. Fue en este contexto de tensión global y optimismo tecnológico donde el cielo comenzó a poblarse de objetos extraños, dando inicio a una ola de avistamientos que sembraría la duda y la curiosidad en la mente de millones de personas. Imagina el mundo de finales de los años 40. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar, dejando tras de sí un legado de destrucción y una profunda reconfiguración del orden mundial. La Guerra Fría estaba en sus primeras etapas, con la Unión Soviética y Estados Unidos inmersos en una carrera armamentística y una lucha ideológica que mantenía al mundo en vilo. En este clima de paranoia y secretismo, cualquier cosa que volara por los cielos y que no pudiera ser identificada fácilmente generaba una inmediata sospecha. Fue en este ambiente donde comenzaron a surgir los primeros informes significativos de objetos voladores no identificados. Muchos de estos primeros avistamientos fueron realizados por pilotos militares, personas entrenadas para observar el cielo y familiarizadas con las aeronaves convencionales. Sus testimonios, a menudo detallados y precisos, describían objetos que realizaban maniobras imposibles para la tecnología de la época, moviéndose a velocidades increíbles y cambiando de dirección de forma abrupta. Uno de los casos más emblemáticos de esta primera ola ocurrió en el verano de 1947. Un piloto privado llamado Kenneth Arnold reportó haber visto 9 objetos brillantes volando en formación cerca del monte Rainier, en el estado de Washington. Arnold describió los objetos como platillos que saltaban sobre el agua, una frase que rápidamente se popularizó y dio origen al término platillo volante, que se convertiría en sinónimo de ovni durante décadas. El relato de Arnold generó una enorme atención mediática y desató una avalancha de informes de avistamientos en todo Estados Unidos y en otros países. La gente comenzó a mirar al cielo con una nueva curiosidad, buscando esas luces extrañas y esos objetos misteriosos que parecían desafiar las leyes de la aerodinámica. La imaginación colectiva se disparó, alimentada por la creciente fascinación por la ciencia ficción y la posibilidad de vida en otros planetas. Ante la creciente preocupación pública y los informes de pilotos militares, el gobierno de los Estados Unidos se vio obligado a tomar cartas en el asunto. Inicialmente, la respuesta fue de incredulidad y escepticismo. Se intentó explicar muchos de los avistamientos como fenómenos naturales, ilusiones ópticas o errores de identificación de aviones convencionales. Sin embargo, la persistencia y la credibilidad de algunos de los informes hicieron que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos decidiera establecer proyectos de investigación oficiales para estudiar el fenómeno ovni. El primero de estos proyectos fue el Proyecto SIGINT, que se inició a principios de 1948. Su objetivo principal era determinar si los ovnis representaban una amenaza para la seguridad nacional. Después de un año de investigación, el proyecto SIGINT llegó a la conclusión de que algunos de los avistamientos no podían explicarse con la tecnología conocida y que la hipótesis extraterrestre merecía una mayor consideración. Esta conclusión, aunque cautelosa, generó controversia dentro de la Fuerza Aérea.
Muchos oficiales se mostraron escépticos ante la idea de visitas extraterrestres y presionaron para que se encontraran explicaciones más convencionales. Esto llevó a la creación de un nuevo proyecto en 1949, el Proyecto Gray, que tenía un enfoque mucho más escéptico y cuyo objetivo principal era desacreditar los informes de ovnis. El Proyecto Gray duró poco tiempo y fue reemplazado en 1952 por el proyecto más conocido y longevo de la Fuerza Aérea sobre el tema ovni, el Proyecto Libro Azul. Este proyecto operó durante casi 20 años y recopiló miles de informes de avistamientos, intentando clasificarlos y explicarlos de manera científica. Pero, ¿fueron realmente transparentes estos primeros intentos del gobierno por investigar el fenómeno ovni? ¿Se tomaron en serio la posibilidad de un origen extraterrestre para algunos de estos objetos? ¿O la intención real era tranquilizar al público y ocultar cualquier información que pudiera generar pánico o cuestionar la autoridad del gobierno? La respuesta a estas preguntas sigue siendo objeto de debate y especulación hasta el día de hoy. Lo que sí es cierto es que la ola inicial de avistamientos en las décadas de los 40 y 50 marcó el inicio de una larga y compleja relación entre los gobiernos y el misterio de los objetos voladores no identificados. ¿Crees que la preocupación inicial de los gobiernos era realmente la seguridad nacional, o había algo más que les inquietaba sobre estos objetos que surcaban nuestros cielos? Sí, el capítulo segundo está bien. Podemos continuar con el siguiente. Tras la oleada de avistamientos de ovnis que sacudió los cielos en las décadas de los 40 y 50, y ante la creciente demanda pública de respuestas, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lanzó en 1952 el que se convertiría en su proyecto de investigación más largo y conocido sobre el fenómeno, el Proyecto Libro Azul. Durante casi 20 años, este proyecto se encargó de recopilar, analizar y, en última instancia, explicar los miles de informes de objetos voladores no identificados que llegaban a sus manos. Pero, ¿fue el Proyecto Libro Azul una investigación científica seria y objetiva, destinada a desvelar la verdad detrás de los ovnis? ¿O fue, como muchos sospechan, un ejercicio de relaciones públicas diseñado para tranquilizar al público y desacreditar cualquier evidencia de visitas extraterrestres? El Proyecto Libro Azul fue la tercera iteración de la Fuerza Aérea en su intento por comprender el fenómeno ovni, sucediendo a los ya mencionados proyectos Cygne y Gray. Su objetivo oficial era triple: determinar si los ovnis representaban una amenaza para la seguridad nacional, analizar científicamente los avistamientos y determinar si estos objetos utilizaban tecnología avanzada que pudiera ser de utilidad para los Estados Unidos. A lo largo de su existencia, el Proyecto Libro Azul estuvo dirigido por varios oficiales de la Fuerza Aérea, pero quizás sus dos figuras más destacadas fueron el capitán Edward Ruppelt, quien estuvo al frente del proyecto durante sus años iniciales y considerado por muchos como un investigador serio y dedicado, y el Dr. J. Allen Hynek, un astrónomo contratado como consultor científico para analizar los informes de avistamientos. Hynek, inicialmente escéptico sobre la hipótesis extraterrestre, se convertiría con el tiempo en uno de los defensores más prominentes de la necesidad de una investigación científica seria del fenómeno ovni. El Proyecto Libro Azul recopiló un total de 12.618 informes de avistamientos de ovnis durante sus casi 2 décadas de funcionamiento. Cada informe se clasificó en una de 3 categorías: identificado, no identificado o desconocido. La gran mayoría de los informes, alrededor del 90%, fueron clasificados como identificados, atribuyéndose a fenómenos naturales como nubes o meteoritos, aviones convencionales, globos, aves o incluso ilusiones ópticas y factores psicológicos. Sin embargo, un pequeño porcentaje de los informes, alrededor del 6%, fueron clasificados como no identificados. Estos eran los casos que, tras una investigación exhaustiva, no podían ser explicados por ninguna causa conocida. Para la Fuerza Aérea, estos casos no necesariamente implicaban la existencia de naves extraterrestres, sino simplemente la falta de información suficiente para llegar a una conclusión definitiva. La versión oficial del Proyecto Libro Azul, tal como se presentó al público en su informe final publicado en diciembre de 1969, fue que no se había encontrado evidencia de que los ovnis representaran una amenaza para la seguridad nacional.
ni evidencia de que fueran naves extraterrestres o que utilizaran tecnología desconocida para los Estados Unidos. En resumen, según la Fuerza Aérea, el fenómeno ovni no era más que una serie de errores de identificación y fenómenos naturales malinterpretados. Pero esta conclusión no satisfizo a muchos investigadores, entusiastas del tema ovni e incluso a algunos de los propios científicos y militares que participaron en el proyecto. Surgieron numerosas críticas acusando al proyecto Libro Azul de ser una investigación superficial y sesgada, cuyo objetivo real era desacreditar los avistamientos y tranquilizar al público en lugar de buscar la verdad. Se argumentó que muchos casos creíbles, incluyendo avistamientos realizados por pilotos militares y rastreos de radar inexplicables, fueron descartados con explicaciones simplistas y poco convincentes. Se señaló que el proyecto carecía de un rigor científico adecuado y que a menudo se daba prioridad a encontrar una explicación convencional, por forzada que fuera, en lugar de considerar seriamente la posibilidad de un origen no terrestre para algunos de los objetos observados. Incluso el propio Dr. Hynek, quien inicialmente había apoyado los esfuerzos del proyecto Libro Azul, se volvió cada vez más crítico con sus conclusiones. A medida que analizaba más casos, Hynek se convenció de que un porcentaje significativo de los avistamientos no podían ser explicados de manera convencional y que la hipótesis extraterrestre merecía una investigación mucho más seria y abierta. La controversia en torno al proyecto Libro Azul nunca se disipó por completo, y para muchos, sigue siendo un ejemplo de cómo los gobiernos han intentado controlar la narrativa sobre los ovnis, minimizando su importancia y ocultando cualquier evidencia que pudiera sugerir la existencia de visitas extraterrestres. ¿Crees que el proyecto Libro Azul fue un intento sincero por investigar el fenómeno ovni, o fue una elaborada campaña de desinformación para mantener al público en la oscuridad sobre lo que el gobierno realmente sabía? Podría ser que la versión oficial fuera simplemente una forma de evitar el pánico y mantener el control en un mundo que se enfrentaba a la posibilidad de no estar solo en el universo. Si bien el proyecto Libro Azul intentó ofrecer explicaciones convencionales para la gran mayoría de los avistamientos de ovnis, existe un conjunto de casos que se resisten a ser encasillados en categorías terrestres o fenómenos naturales. Estos casos a menudo involucran a testigos clave, personas con una formación específica y una credibilidad que va más allá del ciudadano promedio. Pilotos militares, controladores de tráfico aéreo, científicos, incluso personal gubernamental de alto rango han reportado encuentros con objetos que desafían nuestra comprensión de la tecnología y la física. Sus testimonios, a menudo detallados y corroborados por múltiples fuentes o incluso por registros técnicos, alimentan la persistente pregunta: ¿qué vieron realmente estas personas? ¿Y por qué sus relatos a menudo son ignorados o descartados por la versión oficial? Considera por un momento la perspectiva de un piloto de combate experimentado. Estas personas están entrenadas para identificar aeronaves por su silueta, su comportamiento en vuelo y sus sistemas de propulsión. Están acostumbrados a las fuerzas G extremas y a las condiciones inusuales del vuelo a alta velocidad. Cuando un piloto de estas características reporta haber visto un objeto que realiza maniobras imposibles para cualquier avión conocido, que se mueve a velocidades supersónicas sin generar una explosión sónica, o que cambia de dirección de forma instantánea, su testimonio debería, como mínimo, generar una seria investigación. Uno de los casos más famosos que involucra a un piloto militar ocurrió en 1956. El capitán Thomas Mantell, un piloto de la Guardia Nacional Aérea, murió en un accidente mientras perseguía un objeto no identificado sobre Kentucky. Mantell describió el objeto como tremendamente grande y metálico antes de que su avión se estrellara. La explicación oficial fue que Mantell había confundido un globo esquí Hawk de la Marina con una nave extraterrestre, una explicación que muchos consideran poco convincente dado el testimonio del piloto y las características del objeto reportado. ¿Es posible que un piloto experimentado como Mantell, entrenado para identificar objetos en el cielo, hubiera cometido un error tan básico? ¿O vio algo realmente extraordinario que le costó la vida? Otro incidente notable ocurrió en 1986, cuando un Boeing 747 de Japan Airlines, pilotado por el capitán Kenju Terauchi, se encontró con 3 objetos no identificados sobre Alaska.
Terauchi describió los objetos como dos naves cuadradas y una nave en forma de disco, mucho más grandes que cualquier avión conocido. Los objetos acompañaron al Boeing durante varios minutos, realizando maniobras erráticas y emitiendo luces brillantes. El encuentro fue confirmado por el radar de tierra. La explicación oficial fue que se trataba de reflejos de la luz del sol en nubes de hielo, una explicación que el propio capitán Terauchi rechazó categóricamente. Es plausible que un piloto comercial con miles de horas de vuelo y un radar de tierra pudieran confundir reflejos de hielo con objetos sólidos que volaban en formación junto a su avión. Más allá de los pilotos, controladores de tráfico aéreo también han reportado encuentros inexplicables. Estas personas son los ojos y los oídos del cielo, rastreando constantemente el movimiento de aeronaves y detectando cualquier anomalía en el espacio aéreo. Cuando un controlador de tráfico aéreo ve un objeto en su radar que no corresponde a ningún vuelo conocido, que se mueve a velocidades imposibles o que desaparece repentinamente sin dejar rastro, su testimonio también debería ser tomado en serio. Existen numerosos casos documentados de controladores de tráfico aéreo que han rastreado objetos no identificados en sus pantallas de radar, objetos que realizaban maniobras que desafiaban las leyes de la física y que no podían ser explicados como fallos técnicos. Estos incidentes, a menudo corroborados por múltiples radares, sugieren la presencia de objetos reales y tangibles que no se ajustan a nuestra comprensión de la tecnología aeronáutica. ¿Podrían todos estos controladores de tráfico aéreo estar experimentando fallos técnicos masivos y simultáneos, o están registrando fenómenos reales que aún no podemos explicar? Incluso científicos y personal gubernamental han salido a la luz con relatos de primera mano sobre encuentros con ovnis o con información privilegiada sobre investigaciones secretas. Sus testimonios, a menudo ofrecidos bajo juramento o con el riesgo de perder sus carreras, añaden una capa adicional de credibilidad al fenómeno ovni. Estos testigos clave, con su formación, su experiencia y su credibilidad, ofrecen una perspectiva que va mucho más allá de la explicación convencional. Sus relatos, a menudo consistentes y detallados, sugieren que hay algo más detrás del fenómeno ovni de lo que la versión oficial nos cuenta. ¿Estás dispuesto a considerar la posibilidad de que estas personas, profesionales altamente capacitados y respetados en sus campos, hayan presenciado algo realmente extraordinario, algo que podría cambiar para siempre nuestra comprensión del universo? La evidencia de estos testigos clave plantea preguntas que la versión oficial del proyecto Libro Azul simplemente no puede responder. Si los testimonios de testigos clave te han hecho cuestionar la versión oficial sobre los ovnis, quizás te preguntes qué pruebas tangibles existen para respaldar estas historias. Afortunadamente, a lo largo de las décadas, los gobiernos de varios países, principalmente Estados Unidos, se han visto obligados a desclasificar miles de documentos relacionados con sus investigaciones sobre objetos voladores no identificados. Estos archivos, aunque a menudo incompletos y con información sensible censurada, ofrecen una fascinante visión de lo que los gobiernos sabían, o al menos de lo que estaban investigando, sobre el fenómeno ovni. Pero, ¿revelan estos documentos la verdad completa, o son solo una pequeña parte de una historia mucho más grande y secreta? La Ley de Libertad de Información, FOIA, en Estados Unidos ha sido una herramienta crucial para que investigadores y ciudadanos puedan acceder a estos documentos gubernamentales. A través de solicitudes FOIA, se han liberado miles de páginas de informes, memorandos, cartas y estudios relacionados con proyectos como el Proyecto SIGN, el Proyecto Gray y, por supuesto, el Proyecto Libro Azul. Estos documentos ofrecen detalles sobre avistamientos específicos, análisis de la Fuerza Aérea, correspondencia entre diferentes agencias gubernamentales y reflexiones internas sobre la naturaleza del fenómeno ovni. Al examinar estos documentos desclasificados, se pueden encontrar relatos de avistamientos que coinciden con los testimonios de testigos clave que mencionamos en el capítulo anterior. Informes de pilotos militares describiendo objetos realizando maniobras imposibles, cartas de controladores de tráfico aéreo reportando rastreos de radar inexplicables, incluso análisis científicos intentando comprender la tecnología potencial detrás de estos objetos. Estos documentos, aunque a menudo redactados en un lenguaje burocrático y técnico,
ofrecen una confirmación oficial de que los gobiernos estaban prestando atención a estos fenómenos y que algunos casos realmente desconcertaban a los expertos. Por ejemplo, los archivos del proyecto Libro Azul contienen miles de informes detallados de avistamientos, clasificados según la ubicación, la fecha, el testigo y las características del objeto observado. Si bien la conclusión oficial del proyecto fue que no había evidencia de naves extraterrestres, la gran cantidad de casos que quedaron sin explicación definitiva y las propias contradicciones dentro de los documentos sugieren que la verdad podría ser más compleja. Además de los archivos del proyecto Libro Azul, otros documentos desclasificados revelan que diferentes ramas del gobierno de los Estados Unidos, como la CIA, la NSA y el FBI, también mostraron un interés significativo en el fenómeno ovni, a menudo en secreto y al margen de la investigación oficial de la Fuerza Aérea. Memorandos internos de la CIA, por ejemplo, discuten la importancia de recopilar información sobre avistamientos de ovnis, especialmente aquellos que podrían tener implicaciones para la seguridad nacional o la guerra psicológica. Sin embargo, al mismo tiempo que estos documentos desclasificados ofrecen una valiosa perspectiva, también plantean muchas preguntas sobre lo que aún permanece oculto. Gran parte de la información sensible se encuentra censurada, con párrafos enteros tachados, lo que inevitablemente genera sospechas sobre lo que se está ocultando. Además, muchos investigadores creen que los archivos que han sido liberados son solo una pequeña fracción de la información que realmente poseen los gobiernos sobre el tema ovni. Se rumorea la existencia de proyectos secretos mucho más allá del proyecto Libro Azul, investigaciones encubiertas llevadas a cabo por agencias de inteligencia y militares con un nivel de clasificación mucho más alto. La falta de transparencia en torno a estos supuestos programas alimenta la especulación de que los gobiernos podrían estar ocultando información crucial sobre encuentros con naves de origen desconocido, posibles restos de estas naves e incluso, como algunos afirman, contacto directo con entidades extraterrestres. La propia naturaleza del proceso de desclasificación también genera interrogantes. ¿Se libera la información de manera objetiva y transparente, o se selecciona cuidadosamente lo que se muestra al público para controlar la narrativa y evitar el pánico o la desestabilización social? Podría ser que la desclasificación de ciertos documentos sea una estrategia para distraer la atención de información aún más sensible que permanece oculta bajo 7 llaves. Al final, los documentos desclasificados sobre ovnis son como piezas de un rompecabezas muy grande y complejo. Ofrecen algunos fragmentos de la historia, pero muchas piezas importantes parecen faltar. Nos permiten vislumbrar que los gobiernos han estado investigando este fenómeno durante décadas y que algunos casos realmente los han desconcertado. Pero la pregunta fundamental sigue sin respuesta. ¿Revelan estos documentos todo lo que los gobiernos saben realmente, o son solo una muestra cuidadosamente seleccionada de una verdad mucho más sorprendente y potencialmente revolucionaria? ¿Crees que la información que se ha desclasificado hasta ahora es suficiente para comprender la verdadera naturaleza del fenómeno ovni, o sientes que todavía hay secretos importantes esperando ser revelados? Si hablamos de ovnis y secretos gubernamentales, hay un lugar que inevitablemente surge en la conversación: el Área 51. Este remoto y altamente clasificado destacamento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ubicado en el desierto de Nevada, se ha convertido en sinónimo de teorías de conspiración, encuentros extraterrestres y tecnología alienígena oculta. Rodeada de misterio y alimentada por décadas de secretismo oficial, el Área 51 se ha transformado en un icono cultural, un símbolo de lo que los gobiernos podrían estar ocultando sobre nuestra posible conexión con civilizaciones de otros mundos. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de este legendario lugar? ¿Es realmente un centro de investigación de tecnología alienígena, como muchos creen, o su historia es mucho más terrenal, aunque igualmente fascinante? La historia del Área 51 se remonta a mediados de la década de los 50, en plena Guerra Fría. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos necesitaba un lugar secreto y aislado para probar el avión espía U-2, una aeronave de gran altitud diseñada para sobrevolar territorio soviético sin ser detectada. El emplazamiento elegido fue una zona desértica cerca del lago Groom, en Nevada, un lugar remoto y poco poblado que ofrecía el aislamiento necesario para llevar a cabo pruebas secretas.
La base recibió el nombre en clave de Paradise Ranch, aunque pronto se la conoció de manera más informal como el Área 51, designación que figura en algunos mapas de la zona. Durante la Guerra Fría, el Área 51 fue el epicentro del desarrollo y las pruebas de algunos de los aviones más avanzados y secretos de la historia, incluyendo el U-2, el SR-71 Blackbird y el F-117 Nighthawk. Estos aviones, con sus formas inusuales y sus capacidades de vuelo a gran altitud y velocidad, a menudo eran confundidos por pilotos comerciales y ciudadanos con objetos voladores no identificados, especialmente durante las pruebas iniciales, cuando su existencia era un secreto absoluto. La intensa secretividad que rodeó al Área 51 desde sus inicios fue precisamente lo que alimentó las teorías de conspiración y los rumores sobre su verdadera naturaleza. Si el gobierno estaba ocultando algo con tanto celo, no sería porque se trataba de algo extraordinario, algo que no querían que el público supiera. La imaginación colectiva comenzó a trabajar, y pronto surgieron historias sobre la base albergando naves espaciales extraterrestres estrelladas, cuerpos de alienígenas y la realización de experimentos secretos con tecnología alienígena. Uno de los relatos más populares y persistentes sobre el Área 51 surgió a finales de la década de los 80 y principios de los 90, con las afirmaciones de Bob Lazar, un hombre que decía haber trabajado en la base y haber visto naves extraterrestres y participado en programas de ingeniería inversa de tecnología alienígena. Las afirmaciones de Lazar, aunque nunca fueron corroboradas por pruebas independientes, capturaron la atención del público y consolidaron la imagen del Área 51 como el principal centro de secreto ovni del mundo. A lo largo de los años, el gobierno de los Estados Unidos mantuvo un silencio casi absoluto sobre las actividades en el Área 51, lo que solo sirvió para aumentar el misterio y la especulación. No fue hasta el año 2013 que la CIA desclasificó un informe que reconocía oficialmente la existencia de la base y detallaba su papel en el desarrollo de aviones espía durante la Guerra Fría. Este informe confirmó la explicación oficial de que el secretismo en torno al Área 51 se debía a la necesidad de proteger información sensible sobre tecnología militar avanzada. Sin embargo, incluso con esta desclasificación, las teorías de conspiración sobre la conexión del Área 51 con los ovnis persisten. Muchos argumentan que la explicación oficial es solo una tapadera para ocultar la verdadera naturaleza de las actividades que se llevan a cabo en la base. Señalan que el secretismo extremo que rodeó al Área 51 durante décadas va mucho más allá de lo necesario para proteger proyectos de aviación convencionales, por avanzados que sean. Es posible que, si bien la función principal del Área 51 fue el desarrollo de tecnología aeronáutica terrestre, también se haya utilizado para estudiar objetos voladores no identificados de origen desconocido que pudieran haber sido recuperados. ¿Podría ser que los avistamientos de aviones experimentales secretos hayan servido como una conveniente explicación para encubrir encuentros con algo mucho más extraordinario? La verdad sobre el Área 51 sigue siendo un tema de debate y especulación. Lo que sí es innegable es que este lugar se ha convertido en un símbolo poderoso de la desconfianza hacia el gobierno y la creencia de que se nos está ocultando información crucial sobre nuestra posible conexión con la vida extraterrestre. ¿Crees que la explicación oficial sobre el Área 51 es suficiente, o sientes que hay secretos más profundos esperando ser desvelados en el corazón del desierto de Nevada? ¿Podría ser que la línea entre el mito y la realidad en torno al Área 51 sea mucho más borrosa de lo que nos quieren hacer creer? Si bien los relatos de civiles sobre avistamientos de ovnis son numerosos y a menudo intrigantes, existe una categoría de testigos cuyos testimonios merecen una atención especial: los militares. Pilotos de combate, operadores de radar, personal de tierra y otros profesionales de las Fuerzas Armadas están entrenados para observar el cielo, identificar aeronaves y operar sofisticados sistemas de detección. Su capacidad para distinguir entre fenómenos naturales, aviones convencionales y objetos anómalos es considerable. Cuando estos profesionales reportan encuentros con objetos voladores no identificados que desafían toda explicación conocida, sus testimonios adquieren un peso significativo. ¿Qué vieron realmente estos individuos entrenados y disciplinados? ¿Y por qué sus experiencias a menudo son minimizadas o ignoradas en el debate público sobre los ovnis?
Imagina la escena: un piloto de combate en una misión rutinaria, surcando los cielos a miles de metros de altitud. Su atención está centrada en sus instrumentos, en el tráfico aéreo circundante y en cualquier posible amenaza. De repente, un objeto aparece en su campo de visión, moviéndose a una velocidad y realizando maniobras que simplemente no son posibles para ninguna aeronave terrestre conocida. Este no es un aficionado mirando al cielo, este es un profesional entrenado para identificar objetos aéreos, alguien cuya vida y la seguridad de su misión pueden depender de su capacidad de observación. Uno de los casos más convincentes que involucra a pilotos militares ocurrió en 1980. Varios pilotos de la Real Fuerza Aérea Británica, RAF, reportaron encuentros con objetos voladores no identificados sobre el Reino Unido. En un incidente particular, un piloto describió haber interceptado un objeto que volaba a una velocidad increíble y que realizó maniobras evasivas imposibles. El piloto insistió en que el objeto no se parecía a nada que hubiera visto antes en su carrera. ¿Podría un piloto de la RAF experimentado confundir un objeto desconocido con una aeronave convencional? ¿O su testimonio sugiere la presencia de algo tecnológicamente superior? En Estados Unidos, también existen numerosos casos de avistamientos militares bien documentados. Un incidente que ha ganado notoriedad en los últimos años es el llamado Incidente del Nimitz en 2004. Pilotos de la Marina de los Estados Unidos, operando desde el portaaviones USS Nimitz frente a la costa de California, reportaron haber visto múltiples objetos voladores no identificados realizando maniobras aéreas extraordinarias. Los objetos fueron descritos como teniendo la forma de un tic-tac o un carruaje y eran capaces de moverse a velocidades hipersónicas y realizar cambios de dirección instantáneos, desafiando las leyes conocidas de la física. Estos avistamientos fueron corroborados por grabaciones de vídeo infrarrojo y por los testimonios de múltiples pilotos y operadores de radar. Es posible que varios pilotos de la Marina altamente entrenados, junto con sofisticados sistemas de radar, hayan sido engañados por fenómenos naturales o tecnología terrestre. O este incidente sugiere la presencia de objetos con capacidades tecnológicas que superan con creces las nuestras. Otro caso significativo ocurrió en la base de la Fuerza Aérea de Ventoaters en el Reino Unido, en 1980. Personal militar estadounidense estacionado en la base reportó haber presenciado una serie de extraños eventos durante varios días, incluyendo luces inexplicables en el cielo, objetos metálicos con forma de disco y la sensación de que algo estaba vigilando la base. Estos eventos fueron documentados en informes oficiales y han sido objeto de numerosas investigaciones a lo largo de los años. ¿Podría todo el personal militar de una base aérea haber experimentado una alucinación colectiva? ¿O estos eventos sugieren una presencia física real de objetos no identificados? Los testimonios de militares no se limitan a pilotos. Operadores de radar han reportado el seguimiento de objetos que aparecen y desaparecen repentinamente, que alcanzan velocidades increíbles y que realizan maniobras imposibles para las aeronaves conocidas. Personal de tierra ha descrito el avistamiento de luces extrañas y objetos silenciosos que flotan sobre instalaciones militares sensibles. Estos relatos, provenientes de profesionales cuya credibilidad y entrenamiento son incuestionables, añaden una capa de seriedad al fenómeno ovni que a menudo se ignora en el debate público. Es importante destacar que estos militares, al igual que cualquier otra persona, pueden cometer errores de identificación. Sin embargo, su entrenamiento especializado y su familiaridad con las aeronaves convencionales hacen que sus testimonios sobre objetos que claramente no se ajustan a ninguna categoría conocida sean particularmente significativos. Además, muchos de estos militares han arriesgado sus carreras y su reputación al hacer públicos sus encuentros, lo que sugiere la sinceridad y la convicción de sus relatos. En los últimos años, ha habido un cambio notable en la forma en que el gobierno de los Estados Unidos, al menos, está abordando estos avistamientos militares, ahora denominados fenómenos aéreos no identificados, UAPs. La publicación de informes del Pentágono y la realización de audiencias en el Congreso sobre el tema sugieren un reconocimiento oficial de que existen objetos en nuestros cielos que no pueden ser fácilmente explicados.
¿Podría este cambio de postura indicar que los gobiernos finalmente están tomando en serio los testimonios de sus propios profesionales militares? ¿O es simplemente una nueva forma de controlar la narrativa en torno a un fenómeno que sigue siendo un misterio? Los avistamientos militares, cuando los profesionales hablan, plantean preguntas que ya no pueden ser ignoradas tan fácilmente. Si los avistamientos militares te hacen preguntarte sobre la naturaleza de los objetos que surcan nuestros cielos, la siguiente pregunta lógica, aunque mucho más controvertida, es si los gobiernos han podido obtener tecnología de estos objetos, y de ser así, ¿qué han hecho con ella? La idea de la ingeniería inversa alienígena ha sido un pilar fundamental de muchas teorías de conspiración sobre ovnis durante décadas. La noción de que los gobiernos han recuperado naves extraterrestres estrelladas y han estado trabajando en secreto para comprender y replicar su avanzada tecnología es, para muchos, la explicación última del secretismo que rodea al fenómeno ovni. Pero, ¿hay alguna evidencia real que respalde esta audaz afirmación, o es simplemente un producto de nuestra fascinación por lo desconocido y nuestra desconfianza hacia las autoridades? La teoría de la ingeniería inversa alienígena se basa en la idea de que algunos de los ovnis que se han estrellado o que han sido derribados por fuerzas militares han dejado tras de sí restos físicos, materiales o incluso naves intactas. Estos artefactos, supuestamente hechos con materiales y utilizando principios de funcionamiento que van mucho más allá de nuestra ciencia actual, habrían sido recogidos y estudiados en secreto por equipos de científicos e ingenieros gubernamentales. El objetivo sería comprender su tecnología y, en última instancia, aplicarla a nuestros propios avances militares y civiles. Esta idea ha sido popularizada por numerosos relatos, algunos de ellos provenientes de supuestos ex empleados de proyectos secretos. Historias sobre aleaciones metálicas desconocidas, sistemas de propulsión antigravitatoria y fuentes de energía exóticas han circulado durante años, alimentando la creencia de que los gobiernos poseen secretos tecnológicos que podrían revolucionar nuestra civilización. Uno de los ejemplos más conocidos, aunque rodeado de controversia, es el supuesto incidente de Roswell en 1947. Si bien la explicación oficial de la Fuerza Aérea fue que se trató del accidente de un globo de vigilancia de gran altitud, muchos creen que lo que realmente se estrelló cerca de Roswell fue una nave extraterrestre, cuyos restos y posibles ocupantes fueron recuperados por el ejército y llevados a instalaciones secretas para su estudio. La conexión entre la ingeniería inversa alienígena y el Área 51 es innegable. Para muchos, la intensa secretividad que rodea a esta base solo puede explicarse si allí se están llevando a cabo investigaciones sobre tecnología extraterrestre recuperada. La idea de que los aviones experimentales que se han visto en la zona son en realidad prototipos basados en tecnología alienígena es una teoría muy extendida. Sin embargo, es crucial abordar esta teoría con un sano escepticismo. Si bien la idea de obtener tecnología de una civilización extraterrestre es fascinante, la evidencia concreta que la respalda es escasa y a menudo anecdótica. Los gobiernos, por su parte, niegan categóricamente la posesión o el estudio de tecnología alienígena. La explicación oficial para los avistamientos de ovnis sigue siendo, en gran medida, la de errores de identificación o fenómenos naturales. A pesar de la falta de pruebas irrefutables, la persistencia de esta teoría sugiere una profunda desconfianza hacia la transparencia de los gobiernos y una creencia arraigada en la posibilidad de que se nos esté ocultando información trascendental. También refleja nuestro deseo de creer en la existencia de tecnologías más allá de nuestra comprensión actual y la esperanza de que el contacto con una civilización extraterrestre pueda impulsar nuestro propio avance científico y tecnológico. Es interesante notar que algunos avances tecnológicos que hemos experimentado a lo largo del siglo XX y XXI han sido tan radicales que han llevado a algunos a especular sobre la posibilidad de una influencia externa. La rápida evolución de la microelectrónica, los materiales compuestos y la tecnología stealth, por ejemplo, han sido citados por algunos como posibles ejemplos de tecnología que podría haber sido desarrollada más rápidamente gracias al estudio de artefactos de origen desconocido. Sin embargo, es importante recordar que la ciencia y la ingeniería terrestres también han experimentado avances exponenciales a lo largo de este periodo, impulsados por la investigación, la innovación y la colaboración internacional.
Atribuir todos los avances tecnológicos significativos a la ingeniería inversa alienígena sin pruebas sólidas es, en el mejor de los casos, una especulación. Al final, la pregunta de si los gobiernos están llevando a cabo programas secretos de ingeniería inversa alienígena sigue sin respuesta definitiva. Es una teoría que captura nuestra imaginación, pero que carece de la evidencia contundente que muchos desearían. ¿Crees que es plausible que los gobiernos hayan recuperado y estén estudiando tecnología extraterrestre en secreto? ¿O esta idea pertenece más al ámbito de la ciencia ficción que a la realidad? La respuesta, por ahora, sigue siendo uno de los mayores misterios que rodean al fenómeno ovni. Si la idea de que los gobiernos podrían estar ocultando tecnología alienígena te parece una teoría conspirativa elaborada, considera el contexto histórico en el que el fenómeno ovni realmente despegó, la Guerra Fría. Este periodo de intensa rivalidad geopolítica, paranoia nuclear y una constante carrera armamentística entre Estados Unidos y la Unión Soviética creó un caldo de cultivo perfecto para la desconfianza, el secretismo y la posibilidad de que los avistamientos de objetos voladores no identificados fueran utilizados como una elaborada cortina de humo. Podría ser que la obsesión por los ovnis extraterrestres haya servido para desviar la atención de proyectos militares secretos y estrategias de desinformación durante la Guerra Fría. O quizás la propia paranoia de la Guerra Fría influyó en la forma en que los gobiernos interpretaron y manejaron el fenómeno ovni. Imagina la atmósfera de la Guerra Fría. La amenaza de una guerra nuclear pendía sobre el mundo, y ambas superpotencias estaban inmersas en una frenética carrera por desarrollar armas más avanzadas y obtener una ventaja tecnológica sobre su adversario. El espionaje, la contrainteligencia y la propaganda eran herramientas clave en este conflicto ideológico y militar. En este clima de constante tensión y secretismo, cualquier avistamiento de un objeto volador no identificado generaba una inmediata sospecha. ¿Podría ser un nuevo avión espía enemigo? ¿Una tecnología revolucionaria que podría cambiar el equilibrio de poder? En este contexto, la idea de que algunos avistamientos de ovnis podrían haber sido en realidad pruebas de aviones experimentales secretos, tanto estadounidenses como soviéticos, se vuelve mucho más plausible. Ambos países estaban desarrollando aeronaves con formas y capacidades inusuales, como el ya mencionado U-2 o los primeros prototipos de aviones stealth. Estos aviones, volando a gran altitud o realizando maniobras inusuales, podrían haber sido fácilmente confundidos con objetos de origen desconocido por pilotos comerciales, ciudadanos e incluso personal militar no informado sobre estos proyectos secretos. Para los gobiernos, la narrativa de los ovnis extraterrestres podría haber servido como una conveniente tapadera para estos programas de aviación secreta. Si alguien veía un objeto extraño en el cielo, era mucho más fácil atribuirlo a visitantes de otro planeta que admitir la existencia de un avión espía avanzado que podría comprometer la seguridad nacional si su existencia se revelaba prematuramente. De esta manera, el misterio de los ovnis podría haber actuado como una especie de ruido blanco, ocultando desarrollos tecnológicos terrestres altamente sensibles. Pero la influencia de la Guerra Fría en el fenómeno ovni podría haber ido incluso más allá del simple encubrimiento de proyectos secretos. También existe la posibilidad de que los avistamientos de ovnis hayan sido utilizados como una herramienta de guerra psicológica. Imagina la confusión y el miedo que podría generar en la población enemiga la aparición de objetos voladores inexplicables en su espacio aéreo. ¿Podría esto haber sido utilizado como una forma de desestabilizar al adversario, de sembrar la duda sobre sus propias capacidades de defensa o incluso de crear la sensación de una amenaza externa común para fomentar la unidad interna? Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tenían una larga historia de utilizar la desinformación y la propaganda como armas durante la Guerra Fría. La siembra de rumores sobre ovnis podría haber sido una estrategia más en este juego de espías y contraespías, una forma de manipular la percepción pública y de distraer la atención de otros asuntos más importantes. Además, la propia atmósfera de secretismo y paranoia que caracterizó la Guerra Fría pudo haber influido en la forma en que los gobiernos manejaron la información sobre ovnis, incluso si no estaban directamente relacionados con proyectos militares secretos o campañas de desinformación.
La desconfianza mutua entre las superpotencias llevó a una cultura de ocultamiento y compartimentación de la información dentro de las agencias gubernamentales. Es posible que esta cultura de secretismo haya llevado a que la información sobre avistamientos de ovnis, incluso aquellos que no tenían una explicación terrestre obvia, fuera clasificada y oculta al público por precaución, ante el temor de que pudiera ser explotada por el enemigo. Incluso la propia obsesión por la posibilidad de una amenaza tecnológica soviética podría haber llevado a los investigadores de la Fuerza Aérea a descartar la hipótesis extraterrestre en favor de explicaciones más terrestres, aunque fueran forzadas. La idea de que la Unión Soviética pudiera haber desarrollado una tecnología tan avanzada como la que se observaba en algunos ovnis era una preocupación mucho más inmediata y tangible que la posibilidad de visitas extraterrestres. Hoy en día, aunque la Guerra Fría ha terminado, el legado de ese periodo de secretismo y desconfianza aún podría estar influyendo en la forma en que los gobiernos abordan el tema de los ovnis, ahora UAPs. Las décadas de ocultamiento y desinformación han sembrado una profunda desconfianza en el público, lo que dificulta la aceptación de cualquier explicación oficial, incluso si ésta fuera sincera. ¿Hasta qué punto crees que la Guerra Fría moldeó nuestra comprensión del fenómeno ovni? ¿Podría ser que la cortina de humo de los extraterrestres haya servido para ocultar secretos mucho más terrenales y peligrosos? ¿Y cuánto de la desconfianza actual hacia la información gubernamental sobre ovnis es un legado directo de ese periodo de intensa rivalidad y secretismo? La Guerra Fría y el fenómeno ovni están intrínsecamente ligados, y comprender este contexto histórico es crucial para intentar desentrañar la verdad detrás de lo que los gobiernos realmente saben. Durante décadas, la postura oficial de la mayoría de los gobiernos occidentales, especialmente el de Estados Unidos, con respecto al fenómeno ovni fue, en gran medida, de negación o minimización. Los avistamientos eran descartados como errores de identificación, fenómenos naturales o simplemente invenciones de personas crédulas o con intenciones fraudulentas. Sin embargo, en los últimos años, hemos sido testigos de un cambio notable, un sutil pero significativo giro en esta narrativa. De la negación casi absoluta, hemos pasado a una aceptación cautelosa, un reconocimiento oficial de que existen objetos en nuestros cielos que no pueden ser fácilmente explicados. ¿Qué ha provocado este cambio de paradigma? ¿Estamos realmente presenciando una nueva era de transparencia en relación con los ovnis, o esta aceptación cautelosa tiene motivos más complejos y estratégicos? El punto de inflexión para este cambio de paradigma se puede situar en los últimos años, con la creciente atención mediática y política a una serie de vídeos grabados por pilotos de la Marina de los Estados Unidos que mostraban objetos aéreos no identificados realizando maniobras sorprendentes. Estos vídeos, inicialmente filtrados y posteriormente desclasificados por el Pentágono, mostraban objetos con formas inusuales moviéndose a velocidades hipersónicas y realizando cambios de dirección instantáneos, desafiando las capacidades de cualquier aeronave conocida. La publicación oficial de estos vídeos por parte del gobierno estadounidense fue un acontecimiento significativo en sí mismo. Durante décadas, cualquier evidencia visual de ovnis había sido tratada con escepticismo y a menudo ridiculizada. El hecho de que el Pentágono reconociera la autenticidad de estos vídeos y admitiera que los objetos que mostraban no podían ser identificados generó una oleada de interés público y obligó a los medios de comunicación tradicionales a tomar el tema de los ovnis, ahora denominados oficialmente fenómenos aéreos no identificados, UAPs, mucho más en serio. Este cambio de actitud no se limitó a la publicación de vídeos. El Pentágono también estableció un grupo de trabajo dedicado al estudio de los UAPs, el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados, UAPT, dependiente de la Oficina de Inteligencia Naval. El objetivo de este grupo de trabajo era investigar y analizar los avistamientos de UAPs reportados principalmente por personal militar. En junio de 2021, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos publicó un informe preliminar sobre los UAPs, basado en los datos recopilados por el UAPT. Este informe, aunque cauteloso en sus conclusiones, reconoció que un número significativo de avistamientos no podían ser explicados y que algunos UAPs parecían demostrar capacidades tecnológicas avanzadas.
El informe también señaló que estos fenómenos podrían representar una amenaza para la seguridad nacional si se trataba de tecnología de adversarios extranjeros. La publicación de este informe marcó un punto de inflexión importante. Por primera vez en décadas, el gobierno de los Estados Unidos admitía públicamente que existían objetos en sus cielos que no podían ser identificados y que merecían una investigación seria. Este reconocimiento oficial contrastaba fuertemente con la postura de negación y desacreditación que había prevalecido durante gran parte del siglo XX. ¿Qué ha impulsado este cambio de paradigma? Varios factores podrían estar en juego. En primer lugar, la presión del Congreso de los Estados Unidos, que ha mostrado un interés creciente en el tema de los UAPs y ha exigido más transparencia por parte del gobierno. En segundo lugar, la acumulación de informes creíbles de avistamientos por parte de personal militar, que ya no podían ser ignorados tan fácilmente. Y en tercer lugar, la creciente conciencia de que algunos de estos UAPs podrían representar una amenaza real para la seguridad nacional si se trataba de tecnología avanzada de otros países, como China o Rusia. Es importante notar que, si bien ha habido un cambio hacia la aceptación cautelosa, el gobierno estadounidense aún no ha ofrecido ninguna explicación definitiva sobre la naturaleza de estos UAPs. La hipótesis extraterrestre sigue siendo una posibilidad, pero no se ha confirmado oficialmente. La atención se ha centrado principalmente en las implicaciones para la seguridad nacional y en la necesidad de comprender mejor estos fenómenos, independientemente de su origen. Este cambio de paradigma plantea muchas preguntas. ¿Es este un primer paso hacia una mayor transparencia y una eventual revelación de lo que los gobiernos realmente saben sobre los ovnis? ¿O es simplemente una estrategia para controlar la narrativa en un nuevo contexto, enfocándose en la seguridad nacional para evitar preguntas más incómodas sobre posibles orígenes no terrestres? Algunos creen que este cambio es genuino y que el gobierno está finalmente reconociendo la seriedad del fenómeno UAP debido a la creciente evidencia y a la presión pública. Otros son más escépticos y sugieren que este nuevo enfoque podría ser una forma de desviar la atención de información más sensible o de preparar al público para una posible revelación gradual, controlada por el gobierno. Independientemente de los motivos exactos detrás de este cambio, lo cierto es que la conversación sobre los ovnis ha entrado en una nueva fase. De ser un tema relegado a los márgenes de la sociedad y a las teorías de conspiración, ahora se discute abiertamente en los medios de comunicación y en los círculos políticos. La pregunta ya no es si existen objetos voladores no identificados, sino qué son exactamente y qué implicaciones tienen para nuestro mundo. ¿Crees que este cambio de paradigma marca el inicio de una nueva era de transparencia sobre los ovnis, o es simplemente una nueva forma de gestionar un misterio que los gobiernos aún no están listos para revelar por completo? El futuro de la revelación podría estar más cerca de lo que pensamos. Si el reciente cambio en la postura oficial de los gobiernos sobre los fenómenos aéreos no identificados te hace sentir que estamos más cerca que nunca de comprender la verdadera naturaleza de estos misteriosos objetos, es natural preguntarse, ¿estamos realmente al borde de una gran revelación? ¿Estamos a punto de presenciar la confirmación oficial de que no estamos solos en el universo, o de descubrir secretos tecnológicos que cambiarán para siempre nuestra civilización? El futuro de la divulgación de información sobre ovnis es un tema lleno de incertidumbre, pero también de una inmensa expectación. Considera por un momento el impulso que ha ganado el tema de los UAPs en los últimos años. La atención de los medios de comunicación, el interés del público y la creciente implicación de los gobiernos han creado un escenario que era impensable hace tan solo una década. ¿Podría este impulso sostenido llevarnos a un punto de inflexión en el que la verdad sobre los ovnis finalmente salga a la luz? Varios factores podrían contribuir a futuras revelaciones. La presión continua por parte de los congresos y los parlamentos de diferentes países para obtener más transparencia por parte de los gobiernos es un factor importante. A medida que los representantes electos exigen respuestas y se involucran más en el tema, la presión sobre las agencias gubernamentales para que compartan información se intensifica. Los avances tecnológicos también podrían desempeñar un papel crucial en el futuro de la revelación. El desarrollo de sistemas de detección más sofisticados,
capaces de rastrear y analizar objetos aéreos con mayor precisión, podría proporcionar evidencia más concluyente sobre la naturaleza de los UAPs. Cámaras de alta resolución y sensores avanzados podrían capturar imágenes y datos que finalmente ofrezcan respuestas definitivas a algunas de las preguntas que nos hemos estado haciendo durante décadas. Un cambio en la percepción pública y una mayor apertura mental también podrían allanar el camino para futuras revelaciones. A medida que el estigma asociado con el tema de los ovnis disminuye y la sociedad se vuelve más receptiva a la posibilidad de fenómenos inexplicables, los gobiernos podrían sentirse más cómodos compartiendo información sensible sin temor a causar pánico o incredulidad generalizada. ¿Qué forma podrían tomar estas futuras revelaciones? Podríamos presenciar anuncios oficiales por parte de los gobiernos reconociendo la existencia de UAPs que no pueden ser explicados de manera convencional y admitiendo la posibilidad de un origen no terrestre para algunos de ellos. Podríamos ver la desclasificación de archivos aún más detallados, revelando encuentros específicos, análisis científicos y testimonios de primera mano que hasta ahora han permanecido ocultos. Incluso podríamos llegar a un punto en el que se presente evidencia física irrefutable, como restos de naves de origen desconocido o artefactos con tecnología que no podemos replicar. Tal descubrimiento tendría un impacto sísmico en nuestra comprensión del universo y de nuestro lugar en él. Sin embargo, también es importante considerar la posibilidad de que una revelación completa y definitiva nunca llegue. Los gobiernos podrían argumentar que la divulgación de cierta información podría comprometer la seguridad nacional, revelar capacidades tecnológicas sensibles o causar una desestabilización social innecesaria. También es posible que, a pesar de décadas de investigación, los gobiernos simplemente no tengan todas las respuestas y que la verdadera naturaleza de algunos UAPs siga siendo un misterio. Incluso si se produce una revelación, es probable que sea un proceso gradual y cuidadosamente gestionado. Los gobiernos podrían optar por liberar información de manera controlada, para permitir que la sociedad se adapte gradualmente a las implicaciones de lo que se revela. Este enfoque podría ser una forma de mitigar el impacto psicológico y social de descubrimientos potencialmente trascendentales. Al final, el futuro de la revelación sobre los ovnis es incierto. Estamos viviendo un momento de cambio en la forma en que se aborda este tema, pero el camino hacia una comprensión completa y transparente aún podría ser largo y lleno de obstáculos. La pregunta de si estamos al borde de la verdad sigue abierta, y la respuesta dependerá de una compleja interacción de factores políticos, científicos y sociales. ¿Cuáles son tus propias expectativas sobre el futuro de la revelación ovni? ¿Crees que presenciaremos grandes anuncios en los próximos años, o el misterio seguirá envolviendo estos fenómenos durante mucho tiempo? ¿Y cómo crees que la humanidad reaccionaría ante la confirmación oficial de que no estamos solos en el universo? El futuro de la verdad sobre los ovnis está esperando a ser escrito. A lo largo de este viaje a través del misterio de los ovnis desclasificados y lo que los gobiernos realmente podrían saber, has sido testigo de relatos fascinantes, documentos intrigantes y teorías que desafían nuestra comprensión de la realidad. Pero la búsqueda de la verdad no termina aquí. De hecho, para ti, como espectador curioso e informado, este podría ser solo el comienzo. En este último capítulo, quiero ofrecerte algunas herramientas y estrategias para que puedas convertirte en tu propio investigador, analizando la evidencia disponible y formando tus propias conclusiones sobre este apasionante y escurridizo tema. En primer lugar, es fundamental abordar la información sobre ovnis con una mente crítica y abierta a la vez. Es fácil caer en la trampa de la creencia acrítica o del escepticismo automático. La clave está en encontrar un equilibrio, en estar dispuesto a considerar la posibilidad de lo extraordinario sin dejar de aplicar un riguroso análisis lógico y científico. Cuando te encuentres con un nuevo relato, fotografía o vídeo de un ovni, la primera pregunta que debes hacerte es: ¿cuál es la fuente? ¿Es un testigo creíble con una reputación establecida? ¿O es una fuente anónima o con un historial de información dudosa? En la era de la información digital, es crucial verificar la autenticidad de las fuentes y ser consciente de la posibilidad de desinformación o incluso de engaños deliberados. Considera el testimonio de los testigos.
¿Son consistentes sus relatos con los de otros testigos del mismo evento? ¿Han cambiado sus historias con el tiempo? ¿Tenían algún motivo para inventar o exagerar lo que vieron? La credibilidad de un testigo es un factor crucial a la hora de evaluar la validez de un avistamiento. Los testimonios de pilotos militares, controladores de tráfico aéreo o científicos, como hemos visto, suelen tener un peso mayor debido a su formación y experiencia. Cuando se trata de evidencia fotográfica o de vídeo, el análisis se vuelve un poco más complejo. Es importante considerar la calidad de la imagen o el vídeo, la distancia al objeto, las condiciones de iluminación y la posibilidad de manipulaciones digitales. Hoy en día, con la sofisticación del software de edición, es relativamente fácil crear imágenes o vídeos falsos de ovnis. Por lo tanto, es crucial buscar análisis realizados por expertos en fotografía y vídeo forense que puedan determinar la autenticidad de una prueba visual. Los datos de radar también pueden ser una fuente valiosa de evidencia. Los radares militares y de control de tráfico aéreo están diseñados para detectar objetos en el cielo con precisión. Los rastreos de radar inexplicables, que muestran objetos moviéndose a velocidades y realizando maniobras imposibles para las aeronaves conocidas, pueden ser indicativos de algo inusual. Sin embargo, también es importante considerar la posibilidad de fallos técnicos o de interpretaciones erróneas de los datos de radar. Los documentos desclasificados por los gobiernos ofrecen una perspectiva única sobre cómo las autoridades han abordado el fenómeno ovni a lo largo del tiempo. Al analizar estos documentos, busca patrones, inconsistencias y cualquier admisión de que ciertos casos quedaron sin explicación. Sin embargo, recuerda que estos documentos a menudo están incompletos y pueden contener información censurada, por lo que es importante interpretarlos con cautela. Una estrategia útil para analizar la evidencia ovni es buscar la corroboración de diferentes fuentes. Si varios testigos independientes reportan haber visto el mismo objeto desde diferentes ubicaciones, o si un avistamiento visual se confirma con datos de radar y evidencia fotográfica o de vídeo, la credibilidad del evento aumenta significativamente. Es importante también ser consciente de nuestros propios sesgos. Todos tenemos creencias y prejuicios que pueden influir en la forma en que interpretamos la información. Si eres un creyente ferviente en la existencia de extraterrestres, podrías ser más propenso a aceptar cualquier evidencia como prueba de visitas alienígenas. Por otro lado, si eres un escéptico acérrimo, podrías descartar incluso la evidencia más convincente como un fraude o un error. Intenta mantener una mente abierta y objetiva, sopesando la evidencia de manera imparcial. No te dejes llevar por las teorías de conspiración sin fundamento. Si bien es cierto que los gobiernos han mantenido secretos en el pasado, las teorías de conspiración a menudo carecen de evidencia sólida y se basan en suposiciones y especulaciones. Busca evidencia verificable y fuentes confiables antes de aceptar una teoría de conspiración como un hecho. Finalmente, recuerda que el fenómeno ovni es complejo y que aún no tenemos todas las respuestas. Es posible que algunos avistamientos tengan explicaciones terrestres perfectamente razonables, mientras que otros podrían seguir siendo un misterio. La ciencia avanza a través de la investigación, la observación y el debate. Mantén la curiosidad, sigue investigando por tu cuenta y forma tus propias conclusiones basadas en un análisis cuidadoso de la evidencia disponible. La verdad sobre los ovnis, y sobre lo que los gobiernos realmente saben, podría estar ahí fuera, esperando a ser descubierta. Con las herramientas adecuadas y una mente inquisitiva, tú también puedes ser parte de esta búsqueda de respuestas. ¿Estás listo para comenzar tu propia investigación?